Muchas gracias y gracias a ustedes de haber estado todavía presentes estoicamente durante estos 2 días hasta el final. Agradecer también a INEI y al mismo tiempo felicitarlos no solamente por el Día Mundial de la Estadística, sino también por esta excelente iniciativa de consulta, de discusión, de debate, de intercambio, que sin duda va a llevar a que tengamos un mejor censo la próxima vez en el año 2017. Y creo que justamente esta participación ciudadana en la construcción del censo hará precisamente que este censo se realice y se realice cumpliendo con los objetivos que se tiene que cumplir, es decir, para mejorar el bienestar de todos los peruanos, ¿no? Y creo que también uno de los puntos, no voy a ir muy en detalle de los diferentes temas que se han discutido, y además yo soy el último en hablar y mucho de lo que yo tenía que decir ya lo dijeron mis colegas, no lo voy a repetir. Creo que un punto importante que me parece subrayar es de que ese tema de la etnicidad, de la medición de la etnicidad, no es un tema específico para grupos étnicos particulares, es un tema de todos los peruanos que debemos considerar esto si queremos construir una nación respetando sus diversidades culturales. Eso me parece un punto importante por discutir. Y buena parte de la discusión ha derivado también sobre temas metodológicos, como es natural. Estamos en un evento organizado por el Instituto de Estadística y creo que es importante saber qué queremos medir y por qué lo queremos medir. Se dice que lo que no se mide no existe y lo que no existe no puede ser sujeto de políticas públicas. Eso me parece un punto importante, porque si no se tiene conciencia de la importancia del problema ni de las consecuencias del problema, difícilmente se podrá ser abordado. Y creo que el primer punto que se discutió y que ya quedó, creo, como un consenso, es que se despeja la idea de que la etnicidad sea algo esencial, mejor dicho, no es un componente esencialista de la persona, es algo que releva de lo cultural, de la autoasignación, de la autoidentificación, del sentir de la persona, ¿no? Y eso es también por la misma razón por la cual se hace muy difícil de medirlo. Si fuese una característica perfectamente exógena, si fuese completamente independiente de nosotros, sería más fácil medir, y por eso también que es un fracaso esas mediciones que usan esa suerte de paletas como si fuese un pintor que está mirando con qué color conviene más, ¿no? Entonces eso no corresponde evidentemente a lo que es el propio concepto de etnicidad, que es muy distinto de ese concepto trasnochado y obsoleto, caduco de raza, ¿no? De que no, de raza, los seres humanos somos todos pertenecientes a la misma especie y no hay distinciones entre nosotros. Y lo que sí hay son diferencias, variedades, riquezas culturales que muchas veces son tomadas como un punto de vista negativo de una sociedad jerarquizada, estamentalizada, en donde existe discriminación. Y esto me lleva a un punto de que en realidad la cuestión de la diversidad étnica no solamente debe ser visto desde un punto de vista efectivamente negativo que requiere políticas públicas contra, por ejemplo, la discriminación, pero también desde un punto de vista positivo. Esa riqueza también puede ayudarnos a tener políticas públicas que mejoren las condiciones de vida del conjunto. Sabemos que los pueblos amazónicos tienen un manejo del medio ambiente que del cual deberíamos inspirarnos todos para que se mejore la situación del conjunto. Es decir, aquí hay una riqueza cultural que debemos aprovechar también, y así uno podría citar muchos ejemplos de distintos grupos étnicos en el Perú, ¿no? Que son muy diversos y ricos también. Pero también existe esta situación negativa a la cual está asociada los grupos étnicos, en particular aquellos que son discriminados. Y es por eso que es importante contar. Es importante contar para saber en qué medida lo han sido también. Y esto aquí nos lleva también a diferenciar entre tipos de instrumentos. Y ahí vamos a pasar más al tema de cómo abordar ese tema en realidad. Han habido antecedentes, y los hay no solamente en el Perú, sino también en otros países, ¿no? En algunos países incluso está prohibido por ley medirlo. Es el caso de Francia, por ejemplo, por razones históricas vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Pero la medición es importante porque eso nos va a permitir entender también, no solamente en términos cuantitativos, cuántos hay, cuántos somos, sino también, más allá de esto, entender las razones y las consecuencias que llevan a esta situación. Y también
tener una idea de las perspectivas futuras, ¿no? Hemos visto cómo ha ido cambiando esa población indígena tal cual se identificaba en las distintas encuestas y cómo en realidad esto va variando en el tiempo. Entonces creo que aquí hay dos puntos que hay que reconocer. Uno, que es la naturaleza intrínsecamente multidimensional del fenómeno étnico, de la etnicidad y de la manera en que las personas se autoasignan esa identidad. Es una suerte de canasta en la que los componentes pueden variar incluso de una persona a otra para la misma identificación. Para algunos va a ser más el idioma, la manera de vestirse, la manera de comer o los platos que comen, la forma de interactuar con los otros miembros de la comunidad, etc. Y para otros va a ser otras dimensiones distintas. Entonces, el tema es de que si no abarcamos esas distintas dimensiones, vamos a troncar en cierto modo nuestra medición. Y por eso que se trata de buscar cuáles las variables que permitan captar un máximo número de personas sin tampoco hacer que esto lo haga irrealizable desde el punto de vista práctico. Y la dificultad suplementaria es de que la interacción con la persona que pregunta también tiene un efecto, es decir, estamos en la peor configuración de cuando alguien quiere medir algo, es decir, estamos entre una configuración de algo que tiene fronteras difusas y que además se va moviendo en el tiempo y que se cambia de forma cuando uno lo mira. Entonces ahí hay distintas complejidades que plantean retos muy importantes para la estadística y que además se combina con otro tema, ¿no? Y es el tema de la configuración particular de los grupos étnicos en el Perú. Si bien hay algunos que son mayoritarios, los grupos indígenas quechuas o aymaras son grupos suficientemente numerosos como para que sean posibles de aprenderlos con los instrumentos estadísticos clásicos, las encuestas por muestreo, porque sobrepasan un tamaño determinado, lo cual les permite medir con un cierto grado de precisión. En cambio, existen otros que son relativamente no solamente minoritarios desde el punto de vista cuantitativo, lo cual implica márgenes de error muy altos, sino que además también las encuestas difícilmente los captan por la concentración que tienen en segmentos del territorio. Es decir, las encuestas no han estado diseñadas para captar esas poblaciones y por consiguiente difícilmente las podemos encontrar. Entonces las mediciones que uno puede efectuar de esos grupos no son representativas de ese total y por eso es que se necesitan censos para poder también incluso diseñar encuestas en donde se puedan sobremuestrear zonas geográficas en donde esta población se concentra. Entonces ahí también hay un punto importante para un espacio, yo diría, para la innovación estadística y creo que esta es la oportunidad y la ocasión para poder implementarlo. El otro punto que yo quería mencionar también tiene que ver, y esta vez ya desde el punto de vista de mi profesión de economía, es de que no toda la discriminación es posible de observarla de manera directa. Lo que se observa son las transgresiones a la ley, por ejemplo, no me dejaron entrar a tal sitio, no me atendieron de la manera en que me tenían que atender como a todos los ciudadanos nos tienen que atender, pero existen otras discriminaciones que no son visibles de esa manera, solo son visibles desde el punto de vista estadístico. Por ejemplo, mis ingresos. ¿Quién me dice que mis ingresos, a mí me discriminan por mi ingreso, por mi color de piel en cuanto a mis ingresos, en cuanto a mi ocupación? Solo lo podré decirlo cuando lo habré comparado con el resto de la población y en particular con el grupo al cual yo no pertenezco, para saber si a características iguales, salvo mi color de piel o mi pertenencia étnica, recibo un menor salario para un trabajo idéntico. Entonces esa discriminación solo se puede poner en evidencia con un análisis estadístico. Y ese análisis estadístico no se puede realizar en general con un censo, solo se puede realizar con encuestas en donde distintas dimensiones, distintas variables, incluyendo mi nivel de educación, mis calificaciones, etcétera, sean captadas. Y es por esa razón que tampoco debemos olvidar de que digamos, el privilegiar el instrumento del censo es muy importante porque tiene esa función de poder visibilizar, saber cuán importante es esa población, pero si queremos entender, ir más allá y diseñar políticas, eso no es suficiente. Necesitamos continuar utilizando las encuestas de hogares mejoradas, yo diría yo, con esta dimensión étnica que tiene que ver no solamente con la manera en que uno va a poder identificar esa población, pero también
con la manera en que uno va a poder medir su pertenencia. Y esa pertenencia, como se ha bien dicho por las distintas intervenciones, es una pertenencia cultural que va cambiando en el tiempo y que puede reforzarse, como también puede perderse, que es un poco lo que se ha venido observando en el tiempo con los procesos migratorios, los procesos de aculturación y de mestizaje igualmente. Yo quisiera terminar también recogiendo una última idea a propósito de la medición, y yo creo que es muy importante también tenerla en cuenta, ¿no? Es decir, el respeto de la libertad, de la diversidad, ¿no? Es decir, cuando uno pregunta a las personas, hay que dejar la libertad a las personas para que respondan acerca de las categorías a las cuales ellas desean o piensan pertenecer, de suerte que se cubra toda la diversidad cultural en el Perú. Es decir, no debemos de darle un menú cerrado de pertenencias posibles, porque de esta manera estamos limitando sus posibilidades, y esto es un poco lo que ha ocurrido muchas veces. Es decir, le dejamos a escoger entre pocas opciones y por supuesto la suya no se encuentra dentro de esa lista y por consiguiente se va a abstenir o no va a poder ubicarse correctamente. Entonces ahí creo que hay un punto muy importante para poder reflexionar también acerca de la manera en que debemos medir esas categorías, ¿no? Es decir, una medición en la que se respeten las libertades y las diversidades de los demás. Bueno, y con esto termino, y creo que más importante va a ser la discusión con ustedes. Gracias.